Thanks for selling your car to Carvana. Here's your check. Whoa, when did I get here? What do you mean? I swear it was just moments ago that I accepted a great offer from Carvana online. I must have time traveled to the future. It was just moments ago. We do same-day pickup. Here's your check for that great offer. It is the future. It's the present and just the convenience of Carvana. Sorry to blow your mind. It's all good. Happens all the time. Sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times may vary and fees may apply. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. ¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, conoceremos el destino de nuestras más preciadas obras. Conservadas, guardadas y enterradas. Protegidas del mundo exterior, al menos por ahora. En una cripta se guardan preciosas fuentes de vida. Es la cámara del día del juicio final. Y otra cueva misteriosa oculta inestimables obras de un tiempo prehistórico. ¿Podrán proteger estos tesoros indefinidamente? ¿O están condenados a desaparecer? Averiguaremos qué le depara a las ciudades que estuvieron densamente pobladas. Y a parajes inolvidables ahora deshabitados. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. El patrimonio mundial. Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. La Declaración de Independencia permanece guardada en el ala oeste del Independence Hall de Filadelfia. De los 200 ejemplares que se imprimieron el 4 de julio de 1776, solo se conservan 25. Este es famoso porque fue el primero que se leyó ante un público, pero ahora está prácticamente sepultado. La Declaración de Independencia está protegida por un sistema que imita el mecanismo de las muñecas rusas. Está en un ambiente sin oxígeno, dentro de una vitrina climatizada, que está dentro de una sala climatizada, que está dentro de un edificio climatizado. Sin electricidad, la humedad entrará en la vitrina y pondrá en peligro el documento. Pero a diferencia del papel actual, hecho de celulosa, el papel del siglo XVIII tiene fibras naturales de algodón y lino que lo hacen más fuerte. Si no sufriese el efecto de agentes medioambientales como la luz, la humedad o el calor, el papel de lino duraría miles de años. Al otro lado de la calle encontramos la Campana de la Libertad. Esta campana colgaba de la sala donde se firmó la Declaración de Independencia. Este símbolo, con su famosa grieta, sobrevive protegido por dos gruesos muros de mármol. El diseño de los muros es secreto, pero están construidos para soportar golpes y choques muy fuertes. Son muy bellos, de mármol pulido. Se utilizó este material porque es muy resistente y protege contra las bombas. A más de 6.000 kilómetros de distancia, en el Museo del Louvre de París, la Mona Lisa se enfrenta a un peligro específico que se halla en su interior. Está pintada sobre madera y por tanto puede dilatarse y contraerse. El cuadro está protegido por una vitrina hermética que puede resistir una granada propulsada por un cohete. En la vitrina, unos sensores detectan la menor dilatación de la madera.
Los sensores pueden detectar una expansión o una contracción de un micrómetro, es decir, la centésima parte del grosor de un cabello humano. Después de un día sin nosotros, este tesoro conserva su famosa sonrisa. Tiene varios mecanismos protectores, pero ¿cuánto tiempo durarán? Algunos símbolos están enterrados y otros permanecen inmóviles. Los tranvías de San Francisco están ahora fuera de servicio. Los humanos viajaban en ellos, subiendo y bajando las colinas urbanas. Arrastrados por cables metálicos, estos vehículos superaban las pendientes más inclinadas. Esta es la sala de poleas. Al girar, mueven el cable a unos 15 kilómetros por hora. Y los tranvías van sujetos a estos cables. Un día después de la humanidad, las poleas están paradas. Y los tranvías más famosos del mundo permanecen inmóviles en sus raíles, colgando de un hilo metálico, al menos por ahora. 2 días después de la humanidad. Levantados sobre el agua, encontramos 2 puentes extrañamente silenciosos: el Golden Gate y el puente de la bahía de San Francisco, Oakland. En la época de los humanos, el Golden Gate era una maravilla de la ingeniería. Unos 108.000 coches lo atravesaban cada día. Después de 2 días sin nosotros, lo único que cruza el puente es un asesino callado y solitario. El símbolo más conocido de San Francisco morirá por la acción de la niebla. La humedad de la niebla, al condensarse sobre las estructuras del puente, provocará la formación de óxido. La niebla parece inofensiva, pero cuando se encuentra con una construcción de acero, es absolutamente letal. Al este, el puente de la bahía, de más de 6 kilómetros de longitud, une San Francisco con Oakland. Pero una sola estructura no puede cubrir esa distancia. En 1933, los ingenieros resolvieron el problema construyendo una serie de puentes. Una sección de calzada, una ménsula en el centro y un diseño de doble suspensión en la parte más profunda sobre el canal de navegación. El puente de la bahía es una combinación de varias estructuras y diseños diferentes. En 1989, una de las secciones se hundió a causa de un terremoto. Pero después el puente fue mejorado con nuevos pernos, placas y acero. Ahora es más robusto que nunca, pero después de 2 días sin nosotros, lo único que hay allí es polvo. Y eso también conlleva ciertos peligros. 48 horas después de la humanidad, lo único que se oye en los muelles son las pequeñas olas chocando contra el casco de un carguero. A pesar de los avances tecnológicos, los barcos se siguen atando al embarcadero con el mismo material que usaban los antiguos marinos. El barco se sujeta al muelle con cuerdas. Y después de 2 días, 8 maromas de material sintético tan fuerte como el metal siguen sujetando el barco al solitario embarcadero. Una única cuerda puede soportar 55.000 kilos. Pero ¿durante cuánto tiempo? Ahora podremos comprobarlo. Una semana después de la humanidad. Después de una semana sin nosotros, las torres Petronas destacan sobre la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia. Son los edificios gemelos más altos del mundo y están conectados por un puente, el más alto que se ha construido jamás. Se encuentra a unos 120 metros de altura, entre los pisos 41 y 42, y es un diseño totalmente único.
En 2 ocasiones, el hombre araña Alain Robert intentó escalar una de las torres de 452 metros. Solo se ayudaría con sus pies y sus manos. Pero en ambas ocasiones subió hasta el piso 60 y fue detenido. 2 días después de la humanidad, solo el sol trepa por sus paredes. 2 semanas después de la humanidad. Entre los restos de la civilización todavía hay supervivientes. En muchos hogares, el olor ácido de los alimentos que quedaron en las cocinas atrae a los lobos a las ciudades. Tras 14 días sin nosotros, algunos de los 400.000 lobos que viven en la naturaleza invaden los hogares en busca de comida fácil. Y mientras los lobos entran, los perros tratan de salir. Estos animales dependían mucho de los humanos. Empezamos a manipular la estructura genética y las características de otros animales mucho antes de ser agricultores. La neotenia, la tendencia a mantener características infantiles, es algo que hemos enfatizado en los perros. Por eso aceptan nuestra autoridad sin rebelarse. Los perros son incapaces de salir de casa. No pueden romper una ventana. Se les ha enseñado a no romper cosas. La mayoría de ellos se quedarían tumbados hasta morir de hambre. Pero hay un tipo de perro que estaría perfectamente preparado para este nuevo mundo. Los perros callejeros. No pertenecen a nadie. Viven en las ciudades y son auténticas máquinas de supervivencia. Pesan cerca de 10 kilos y están preparados para operar con el mínimo esfuerzo. Incluso pueden comer alimentos en mal estado. Lo han estado haciendo durante miles de años y subsisten con muy poca cantidad. Durante los primeros meses sin seres humanos, grandes manadas de perros callejeros viven, comen y se pelean en los vertederos de basura. Ahora la supervivencia es una propuesta mucho más arriesgada. 3 meses después de la humanidad. Después de 3 meses sin nosotros, aún perdura uno de los tesoros más antiguos de la humanidad, el arte prehistórico de la cueva de Lascaux, al sur de Francia. Durante decenas de miles de años, las impresionantes pinturas y grabados que se atribuyeron al hombre de Cro-Magnon permanecieron sepultados en las cuevas. En 1940, su descubrimiento asombró al mundo. Su calidad y su dinamismo son sorprendentes. Es una de las creaciones más bellas del ser humano. Y ahora, que ya no quedan personas en el planeta, podrían durar miles de años más. Siempre y cuando continúen enterradas. ¿Cuánto tiempo estarán seguros los tesoros de la civilización? ¿Cuánto resistirán otros? ¿Y qué ocurrirá con ese lugar llamado Cámara del Día del Juicio Final? 4 meses después de la humanidad. Hace 4 meses que desaparecieron los humanos. En los paisajes helados de las islas más septentrionales de Noruega, una puerta conduce a una cripta misteriosa. La Cámara del Día del Juicio Final contiene millones de semillas. Fue ideada para salvar al mundo de un desastre como el que está ocurriendo ahora. Pero el desastre que trataban de prevenir los humanos era diferente. Surgió por la necesidad de alimentar a una población que iba en aumento. Las compañías agrícolas manipularon semillas para obtener cosechas mayores y maximizar la producción. Se plantaron grandes extensiones de terreno con la mejor variedad de semillas. Pero esto fue en perjuicio de la diversidad, que protegía contra las plagas. La diversidad que hacía posible la agricultura en Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX desapareció hace tiempo. Probablemente el 95% de las variedades de trigo y maíz que existían en esa época han desaparecido definitivamente.
Si al primer insecto que llegue le gusta la primera planta, le gustarán las demás. Por eso estas cosechas no duran mucho. En la época de los humanos, los agricultores protegían sus cosechas con pesticidas. Después de 4 meses sin nosotros, no hay nada que impida a los insectos moverse por decenas de miles de hectáreas. La cámara de Noruega, llamada Bóveda Global de Semillas de Svalbard, fue construida precisamente a causa de esta plaga. Tiene capacidad para almacenar miles de millones de semillas, de millones de clases diferentes, y podría devolver la vida a la Tierra. Si hubiese una catástrofe mundial, como un asteroide que chocase contra la Tierra o una guerra nuclear, en esta cámara habría semillas suficientes para restaurar la agricultura en el mundo. En la época de los humanos, un sistema de refrigeración mantenía la cámara a 20 grados bajo cero, la temperatura ideal para almacenar semillas. Desde que falló la electricidad, la cámara se ha ido calentando. La temperatura se estabilizará a 4 grados bajo cero, que es la temperatura del permafrost que rodea la cámara. ¿Cuánto durarán ahora las semillas? 2 años después de la humanidad. Han pasado 2 años desde la desaparición del hombre. En San Francisco, un tranvía está a punto de convertirse en un tren bala, a causa de la gravedad. El núcleo interno de los cables que van por debajo de la calzada es una simple cuerda. Al cabo de 2 años, se ha podrido lo suficiente para que el tranvía se suelte y se convierta en un misil de 8 toneladas, de madera y acero. Lo más probable es que el primer obstáculo que encuentre en su camino sea un vehículo atravesado. Y a tal velocidad el tranvía podría partirlo en 2. Al otro lado de la bahía, 8 maromas de alta resistencia han sujetado el gigantesco carguero durante 2 años. Evidentemente, estas cuerdas no mantienen el barco inmóvil y el carguero sube y baja con la marea. En la bahía de San Francisco, la diferencia de nivel de la marea es de casi 2 metros. Pero un fuerte vendaval somete las maromas a la prueba definitiva. Estas cuerdas pueden soportar una tracción de entre 50 y 75 toneladas aproximadamente. Pero un barco puede pesar 50.000 toneladas. Y 50.000 toneladas mecidas por el viento y las olas generan una enorme tensión. Una vez que se rompe la primera cuerda, las otras siguen inmediatamente y el barco se pone en marcha hacia el desastre. Un barco que rompe las amarras, especialmente cuando hay vendaval, va a ser empujado desde el sur hacia el norte, hacia el puente de la bahía. Y ese objeto tan inmenso acabará chocando contra otro objeto inmenso. Si el barco recibe el golpe en la parte central del casco, entrará agua y pesará más, mientras que los extremos del barco flotarán mejor. Eso acabará partiendo el barco en 2. Diez años después de la humanidad. Después de 10 años sin nosotros, en Filadelfia, la Declaración de Independencia se encuentra expuesta a un enemigo mucho peor que los casacas rojas británicos. Las ventanas del ala oeste del Independence Hall estaban cubiertas con paneles para evitar los rayos del sol. Los rayos ultravioleta afectan a las moléculas del papel y causan un deterioro muy rápido. Los infrarrojos o de baja frecuencia producen calor radiante que seca el papel y también acelera el deterioro. Por tanto, el mayor enemigo es la luz.
La caída de un solo panel de una ventana es todo lo que hace falta para poner en peligro la Declaración de Independencia. Una pequeña piedra, un trozo de otro edificio deteriorado o quizás una rama pueden ser arrastrados por el viento y romper ese cristal. Y una vez que se abre una grieta, el deterioro se acelera. Sin nada que lo detenga, el viento acaba pronto con los paneles. La luz entra e ilumina el edificio. Y lo que ahora resulta evidente es que las palabras de la declaración están desapareciendo. Al otro lado del océano Atlántico, algo misterioso empieza a ocurrirle a otro preciado tesoro. El arte prehistórico de las cuevas de Lascaux se descompone y sus muros se están desconchando. ¿Por qué las pinturas que se han mantenido 30.000 años desaparecen ahora tan deprisa? Porque de hecho, esta no es la cueva original. La original había sufrido daños por el exceso de visitantes y los franceses construyeron una réplica exacta para los turistas en 1983. La llamaron Lascaux II. La hicieron en una cantera muy próxima a la gruta original y fue una obra muy lograda para esa época. Pero después de solo 10 años, la construcción de acero y escayola se está desmoronando. Se iría desintegrando. No habría ninguna esperanza de que Lascaux II sobreviviera. Pero justamente lo contrario le ocurre a la gruta original. Sin el calor corporal y las visitas diarias de los turistas, esta capilla sixtina de la Edad del Hielo ha logrado recuperar su equilibrio natural. Podrían conservarse perfectamente otros 25 o 30.000 años. Estarán muy bien si permanecen en la oscuridad. Este simple mensaje es una lección de humildad. Lo que fue creado por un pueblo prehistórico durará mucho más que la recreación hecha por el hombre moderno. El arte de la Edad del Hielo se mantiene porque está en una cámara bajo tierra. Pero en la actualidad existe una pequeña ciudad en Estados Unidos que lleva 25 años deshabitada. Desapareció por un desastre subterráneo. «25 años después de la humanidad». 25 años sin seres humanos. En un parque azotado por el viento, una piedra grabada marca el lugar de una cámara misteriosa. Parece referirse a una ciudad, pero aquí no queda nada. Las viejas señales indican calles y regulan aparcamientos, aunque no haya automóviles. Y las tapias del cementerio se han derrumbado. Las calles pavimentadas tienen bordillos, pero apenas hay edificios, solo algunas casas. Y una carretera próxima está extrañamente hundida. Es como la huella de una extraña fuerza de la naturaleza. En realidad esto fue una próspera ciudad llamada Centralia. Pero, ¿qué ocurrió? No hay rastros físicos de las personas. Es un sitio muy extraño por muchos motivos diferentes. En 1983, Centralia era un bullicioso municipio con más de 1.000 habitantes. Los locales comerciales, las iglesias y el instituto eran los pilares del pueblo, y la carretera 61 era su calle principal. Centralia era la típica ciudad donde todos se conocían. Pero ocurrió una catástrofe terrible. Situada en el centro de la cuenca carbonífera de Pensilvania, Centralia siempre había vivido de la minería. Ahora iba a morir por culpa de ella. La antracita arde a temperaturas muy elevadas y su combustión es muy larga. Durante más de 20 años ha estado ardiendo un fuego subterráneo. Se extiende por un laberinto de pozos que hay justo debajo de la ciudad. Los gases letales se colaban en las casas y al final
los residentes no tuvieron más remedio que marcharse de allí. La combustión producía 3 gases peligrosos y cualquiera de ellos podía matar por asfixia. El monóxido de carbono era el más tóxico de todos. En 1984, el gobierno federal compró cientos de casas y dio comienzo un gran éxodo, aunque algunos residentes se negaron a abandonar la ciudad. En muchos pueblos abandonados, lo primero que hace la naturaleza es derribar las estructuras. Pero en Centralia, el hombre le dio ventaja a los elementos. Casi todos los edificios fueron demolidos, y la naturaleza solo tuvo que invadir el lugar. 25 años más tarde, las enredaderas crecen sobre una casa remolque que se pudre al fondo de un solar. El suelo en su interior está lleno de objetos rotos y destrozado por la humedad. Los adornos de Navidad han soportado largo tiempo los ataques de la nieve y la lluvia, y su brillo festivo se ha apagado. Los muros de piedra se rinden a la gravedad. Los árboles, la hierba y los arbustos han aprovechado la oportunidad que les brindaban los espacios vacíos. Ya solo dejan visibles algunas reliquias del pasado humano. Solo quedan las aceras y bordillos que utilizaron los habitantes en otros tiempos. El fuego subterráneo ardió bajo un tramo de la carretera principal, en el límite de la antigua ciudad. Se abrieron grietas en el asfalto, y fue necesario que el Estado la reconstruyera. 25 años más tarde, el fuego ha abierto una enorme fisura en la vieja carretera. Todavía sale vapor y emanaciones sulfurosas. En el calor del respiradero crece el musgo, al abrigo de los duros inviernos. La carretera se ha hundido debido a las cavernas subterráneas causadas por el incendio. A unos 100 metros de allí, donde se han trasladado los humanos, los gruesos árboles crecen en medio de la calzada abandonada. Las telarañas y el polvo cubren la última casa abandonada de la ciudad. Su destrucción es inminente. En el sótano encontramos dispersas las pertenencias de una familia. Y las ventanas ofrecen una vista evocadora a ninguna parte. Centralia es el ejemplo perfecto de pueblo fantasma. Esta es la confluencia de Locust Avenue con Wood Street. Antes estaba llena de casas, pero ahora crecen las malas hierbas. La naturaleza invade Centralia desde el desalojo y ya solo queda una casa. En los alrededores de la ciudad, las tuberías fueron clavadas en la tierra para servir como respiradero a los letales gases. Ahora están oxidadas y cubiertas de vegetación. Las puertas de hierro del cementerio, cerca del lugar donde empezó a declararse el fuego, se han oxidado con los años. El tejado de madera de un almacén está agujereado por la putrefacción y ya no sirve de refugio. Pero las paredes de ladrillo seguirán en pie varias décadas más, hasta que la argamasa se descomponga y los ladrillos terminen cayendo. Por debajo de la ciudad el fuego sigue propagándose silenciosamente. Seguirá ardiendo otros 250 años más. Mucho tiempo después de que Centralia haya desaparecido. Lo más poderoso es sin duda la naturaleza. Hay gente que resiste, que aguanta en condiciones extremas y en situaciones que otros consideran una locura. Pero al final vence la naturaleza. Hay un último legado también bajo tierra. Está señalado por una piedra grabada situada en lo que fue el centro de la ciudad. Es una cápsula del tiempo. Fue enterrada hace unos 50 años y no debe desenterrarse antes de 2016. Su contenido podría ser el último misterio, antes de que la zona vuelva a ser invadida por la naturaleza salvaje. La cápsula del tiempo de Centralia nos da una lección sobre la brevedad de la creación humana. Pero en otro lugar del mundo, una cámara destinada a guardar semillas podría convertirse en una cámara funeraria.
50 años después de la humanidad. Después de 50 años sin nosotros, en las tierras heladas de Noruega, la vida de las plantas se deteriora en una estructura que debería preservarlas. En la bóveda global de semillas de Svalbard han empezado a morir las primeras semillas. Las semillas que menos durarán son semillas como las de girasol o de lechuga. Aguantarán tal vez 50 o 75 años en estas condiciones. Según los científicos, las semillas contienen una proteína antienvejecimiento. Cuando falla esa proteína, las semillas mueren, ya que se rompe su estructura. Sería similar a la rotura de los refuerzos de una columna de hormigón. En la fría y oscura quietud de la cámara, el fallo de esta proteína podría acabar en primer lugar con las semillas de lechuga. «75 años después de la humanidad». Después de 75 años, la humedad del clima tropical ha corroído la estructura de las torres Petronas, concretamente los soportes del puente, donde el acero es fundamental. El puente está construido principalmente en acero, y el acero es vulnerable al deterioro natural. La corrosión comba uno de los soportes, y el puente se desploma entre las torres. Estas torres gemelas, construidas con materiales muy resistentes, siguen intactas, pero han dejado de estar conectadas entre ellas para siempre. A miles de kilómetros de allí, en Filadelfia, la campana de la libertad está a punto de sonar por última vez. Está hecha de bronce y podría durar miles de años, pero una amplia grieta amenaza su resistencia. Y otras, mucho más pequeñas, resultan igual de perjudiciales. Vemos que la grieta, una fisura muy delgada, se extiende hacia arriba, pasa la inscripción y llega a la corona. Ese es el punto más débil de la campana. El bloque de madera que sujeta la campana también terminará rompiéndose. Ha sido atacado por los insectos y la humedad, y la madera de olmo se ha deteriorado mucho. Ya no puede soportar la campana, de 1 tonelada. Incluso partido en dos, el símbolo de la libertad sigue siendo reconocible. Y precisamente ahora los perros callejeros están disfrutando de su libertad. Ya no buscan en los vertederos las sobras de los humanos. Son los depredadores que fueron antes de que el hombre los domesticara. En algunos lugares del mundo ya se han convertido en animales salvajes. En Australia los perros salvajes se conocen como dingos. Los dingos fueron llevados a Australia hacia el año 2000 a.C. Eran perros domésticos, pero los soltaron en el campo y se reprodujeron muy rápidamente. Se han adaptado muy bien. Pero sin humanos que les proporcionen la comida, los perros callejeros han visto diezmada su población. Antes había más de 300 millones, pero su población se ha reducido mucho. No obstante, sobrevivirán como especie, ya que tienen grandes aptitudes para la carrera. Es algo que los distingue de las demás criaturas del reino animal. El guepardo es el animal más rápido del mundo, pero solo corre 300 o 400 metros y se cansa enseguida. Sin embargo, un perro puede correr a lo largo de varios kilómetros. No hay otro animal en el mundo que pueda hacer eso. Creo que podrían prosperar viviendo en libertad. 100 años después de la humanidad. 100 años después de la humanidad, el acero del poderoso Golden Gate ha sido vencido por el oxígeno. Ahora el puente está pintado de color rojo oxidado. Después de un cierto número de años será simplemente color oxidado.
Quizás de lejos parezca casi el mismo tono, pero si nos acercamos, veremos que el acero está deteriorándose. La densa niebla favorece la oxidación, y los cables verticales que soportan el enorme peso de la plataforma están llegando al límite de su resistencia. La calzada no se mantiene sola. Está diseñada para colgar suspendida de esos cables. La rotura de un cable provoca rápidamente la rotura de los más próximos. Privada de soporte, la plataforma cae desde 75 metros de altura y se hunde en las frías aguas de la bahía. El puente de la bahía de San Francisco se construyó solo unos kilómetros al este, en un ambiente más seco y cálido. Ese tipo de clima ralentiza la oxidación y también produce otro tipo de plantas. Será como un bosque. Sobre el puente crecerán muchos árboles y todo tipo de vegetación. No hay equipos de mantenimiento para limpiar este bosque, y la tierra obstruye las juntas de expansión. Eso impide el movimiento de las distintas secciones, y un tramo se viene abajo. En el Museo del Louvre, la vitrina protectora que guarda la Mona Lisa fue construida para resistir un ataque terrorista. Pero el polvo se infiltrará poco a poco en los sellos de neopreno y abrirá el camino a la humedad. La humedad penetrará fácilmente por la más ínfima grieta, por el menor agujero que haya en la vitrina. Y desde ese mismo momento, la propia vitrina se convertirá en el peor enemigo para la Mona Lisa. La humedad perjudica al cuadro de muchas maneras, pues también crea el hábitat perfecto para un insecto diminuto, el escarabajo del reloj de la muerte. Recibió el nombre de escarabajo del reloj de la muerte en la Edad Media. Cuando la gente esperaba la muerte de un ser querido, la casa siempre estaba en silencio y se oían unos golpecitos procedentes de las paredes que eran producidos por los escarabajos. Era un sonido muy ligero, apenas audible. Esta especie de escarabajos no tiene nada que ver con los moribundos, normalmente. Pero la Mona Lisa está pintada en madera, y estos insectos comen madera. Tal vez dejen la sonrisa para el postre. El fin de la Mona Lisa es el principio de la muerte de la civilización. Y poco a poco se irá cumpliendo el destino de todas las ciudades del mundo. «200 años después de la humanidad». Después de 200 años sin nosotros, solo queda el esqueleto de las altísimas torres del Golden Gate. Y bajo el puente de la bahía, junto a los pilares, se han acumulado escombros y sedimentos que forman un paso permanente. Provocarán una obstrucción y la tierra se irá amontonando. Los sedimentos que arrastra el agua empezarán a acumularse contra esos restos. Y poco a poco se irá formando como una isla o una península. 300 años después de la humanidad. Después de 300 años sin nosotros, la lluvia ha generado una nueva fuerza invasora en Filadelfia, un espeso bosque. Pero entre los árboles surgen de la tierra dos muros derruidos. Rodean la campana de la libertad, semienterrada. Se parecerá a una especie de tumba, como una cripta. El bosque va enterrando la campana, y la inscripción puede ser la última parte visible. A unos 100 metros, la Declaración de Independencia yace entre los escombros del ala oeste. Sigue intacta dentro de su vitrina a prueba de balas. La vitrina, construida para soportar el golpe de un mazo de hierro, ha guardado el documento desde el año 2000. Pero el calor y la luz han dejado el papel de lino reseco y quebradizo. 3 siglos después del fin de la humanidad,
El primer soplo de aire que penetre a través de una junta desgastada hará que el documento se desintegre. 500 años después de la humanidad. Han pasado 500 años sin nosotros. Las torres Petronas pueden ser las construcciones más altas que siguen en pie. El motivo sería una extraordinaria peculiaridad de su diseño. En cierto momento fueron los edificios más altos del mundo. Se mantienen gracias a un armazón de hormigón. La mayoría de los rascacielos tienen un armazón de acero, pero en Malasia no hay industria de acero. Por eso estas torres son únicas. Aunque 5 siglos de exposición al sol tropical y a la humedad han debilitado la solidez del cemento, el derrumbamiento empieza donde las columnas son más delgadas, en la parte más alta. Y la caída de una torre provoca el derrumbe de la otra. En cuestión de segundos, las monumentales estructuras quedan reducidas a polvo y escombros. Los pisos superiores se van derrumbando y ambas torres caen casi al mismo tiempo, con un gran estrépito. En solo unos años, la jungla cubre cualquier rastro de estos poderosos edificios. 2000 años después de la humanidad. Han transcurrido 2000 años sin nosotros, y hace tiempo que la Mona Lisa ha desaparecido. Pero hay otra mujer extraordinaria en la colección del Museo del Louvre, la Venus de Milo. La estatua, de unos 180 centímetros, estuvo enterrada durante casi 2 milenios. Fue descubierta por un agricultor en 1820. Ahora de nuevo está siendo sepultada poco a poco, pero fue fabricada en mármol. La antigua diosa del amor está hecha para durar. Al otro lado del río encontramos los restos de un edificio medieval, la Catedral de Notre Dame. Fue construida en piedra y se mantiene entera gracias a la fuerza de la gravedad. La estructura básica de Notre Dame, en particular las 2 torres, todavía seguirían en pie y serán reconocibles dentro de 2000 años. 20.000 años después de la humanidad. Después de 20.000 años sin nosotros, ha muerto la última semilla de los millones que se almacenaban en la bóveda global de semillas. Su potencial para generar nueva vida ha desaparecido para siempre. Es el día del juicio final para el contenido de la cámara. 10 millones de años después de la humanidad. 10 millones de años sin nosotros. ¿Quedarán fosilizados los restos de la ciudad de San Francisco, igual que los huesos de los dinosaurios? Para fosilizarse, tanto los edificios como los huesos tienen que quedar enterrados antes de deshacerse del todo. Su destino depende de las placas de la litosfera y de que se muevan hacia arriba o hacia abajo. En las regiones donde la corteza terrestre se levanta lentamente, la superficie se erosiona, barriendo los restos de la civilización humana. Pero en las zonas de la corteza que se hunden bajo el mar o la tierra, los restos quedan enterrados y la fosilización puede comenzar. La ciudad de San Francisco está situada sobre la falla de San Andrés, que marca los límites de 2 grandes placas tectónicas. Este lugar de la Tierra sufría terribles terremotos. Ahora, con la extrema lentitud del movimiento geológico, la ciudad recibe el golpe definitivo.
El trozo de corteza terrestre sobre el que nos encontramos, en los alrededores de San Francisco, tiene pocas posibilidades. El terreno sube y erosiona la superficie. San Francisco es una bella ciudad, pero está destinada al olvido. En un mundo sin nosotros, todos los objetos demuestran ser efímeros. La superficie de la Tierra no es un buen lugar para las obras del hombre.